para abrir el corazón. Y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. ¿Más? Sí, por favor. Dice la palabra de Dios que quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. De la primera carta de San Juan. Permanece en la muerte y no han conocido a Dios. Mi predecesor Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios y que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro. Solo si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros en su plenitud. Puesto que la persona humana tiene una innata y estructural dimensión social y la expresión primera y originaria del matrimonio, de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia, la espiritualidad se encarna en la comunión familiar. Entonces, quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que en un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. ¿Qué tal, Es en Amor y Leticia que dice eso, párrafo 316. Dios se sirve de la familia para llevarlos a la más alta de las cumbres de la unión mística. La familia no puede ser un estorbo para unirte al Señor. Y quien tiene un hondo deseo de consagrar, de consagrar su alma, su vida a Dios, no puede oponerse a la familia, ¿verdad? Porque precisamente el ser humano tiene una estructura profundamente familiar, social. Entonces, la familia es redimida por el Hijo de Dios, haciéndose el mismo Hijo, ¿verdad? Y nos enseña a considerar la familia como ese lugar de encuentro con Dios. Se hizo hijo para enseñarnos a ser hijo. ¿Cómo redime el Hijo de Dios la familia? Haciéndose hijo y enseñándonos a ser hijos. No sé si se acuerdan, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, afirma el evangelista que después de este pasaje de cuando Jesús se pierde, etcétera, lo veremos también más abajo, que afirma San Lucas que él bajó con ellos a Nazaret, es decir, con sus padres, María y José, y vivía sujetos a ellos. Aprendió a ser hijo. Él es el Hijo del Padre eterno, igual al Padre, de la misma naturaleza, totalmente Dios, igual que el Padre y que el Espíritu Santo, pero se hizo hijo, sometido a unos padres, ¿verdad? Aprendiendo a crecer en gracia y en sabiduría humana. De hecho, acuérdense que el concilio, varios concilios afirman de manera muy contundente que Cristo tenía una verdadera inteligencia humana, que progresaba como progresa la inteligencia humana. Tenía verdadera alma, verdadera voluntad y verdadera inteligencia humanas. Y crecía entonces como crece una inteligencia humana, a través de la interrogación, a través de la experiencia, a través del diálogo, a través de ver el ejemplo de sus padres, etc. De hecho, pues se dice comúnmente, ¿verdad?, que para ser buen padre, ¿qué se necesita primero que nada? Pues aprender a ser buen hijo. Si quieres ser buen padre, aprende a ser buen hijo. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos enseñó a ser buenos hijos del Padre, viviendo en una familia y honrando al Padre en una familia, ¿verdad? De hecho, precisamente en ese pasaje de el niño perdido y encontrado en el templo, vemos cómo cuando María y José lo buscan, porque pues es su hijo, y lo encuentran predicando en el templo, María le pregunta, ¿por qué has hecho esto? ¿Verdad? Porque entendemos que es, ¿por qué te fuiste sin avisarnos? ¿Por qué estás aquí sin decirnos? Y Jesús les dice, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre?
De ahí podríamos concluir eso. Si Jesús realmente se hizo hijo para enseñarnos a ser hijos, si Jesús asumió una familia para decirnos cómo ser hijos y cómo ser padres, entonces podríamos decir esto, ¿verdad? La misión de los padres cristianos es hacer que el hijo, la hija, se sienta hijo del padre. Es la primera misión de un padre, de una madre cristiana. Hacer que el hijo se sienta hijo del padre. Y por eso la responsabilidad que tienen los padres, mis respetos, es muy grande. Ser imagen del Padre. Ser imagen de la Trinidad. Educar, enseñar, a ser buenas personas, a ser buenos cristianos y sobre todo a honrar al Padre. Ser verdaderos hijos del Padre. La Biblia también nos dice muchas cosas sobre cómo debería ser una familia, que podríamos llamar virtudes familiares. Y aquí les puse algunas cositas que me parecen sobre todo más importantes. La primera de ellas está en la carta a los Efesios. Ahí se habla mucho del aspecto familiar. Acuérdense que las cartas que llamamos católicas, las cartas de San Pablo y las cartas católicas son cartas pastorales, es decir, enseñanzas de los apóstoles para situaciones muy concretas en la familia. Y aquí en este pasaje, pues San Pablo menciona varios aspectos, ¿no? Este sometimiento mutuo que se debe entender como bueno, de hecho algunas traducciones dice soportarse, es decir, portarse con, es decir, apoyarse, sometimiento en el sentido de ver en el otro a Cristo, porque es un sometimiento en Cristo, ¿verdad? El amor, la instrucción, no es exasperar a los hijos, exasperar a los hijos. En la carta a los Colosenses también se habla de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense unos con otros, a otros, y perdónense. Sobre todo, lo que debe caracterizar la familia es el amor. La primera carta a los Corintios, que es el himno de la caridad, ya la conocemos, ¿verdad? La caridad es paciente. O sea, estas virtudes deberíamos encontrarlas en una familia. La paciencia, el servicio, pues no ser envidiosos, no ser jactanciosos, no engreírse, ser decorosos, etcétera, ¿no? La caridad no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Según San Pablo, esta debería ser la relación de caridad entre los cristianos, ¿verdad? Y pues aún más dentro de la familia. También en el libro del Eclesiástico, ya es en el Antiguo Testamento, se habla de algunos deberes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahí le podrán echar un vistazo. Y bueno, un aspecto ya para ir cerrando, para ir terminando esta meditación, un aspecto que también deberíamos considerar dentro de nuestra familia es la comunicación. Fíjense, lo que estructura también una comunidad no es solamente la misión, ¿verdad? Por ejemplo, yo pertenezco al club de, digamos, los Rayados, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión de ese grupo, de esa comunidad? Pues ganar, hacer deporte y ganar. O, por ejemplo, ustedes pertenecen a una comunidad de trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de esa comunidad de trabajo? Pues producir, ganar, tener rentabilidad. Así, las diferentes comunidades tienen o grupos, ¿verdad? Tienen una misión, una razón por la cual, ¿verdad? Existen. Pero esta misión no se puede llevar a cabo sin que haya una sana comunicación. La comunicación va a ser entonces como una base de fondo. Y de hecho en la familia la comunicación es muy sintomática. Si queremos saber cómo está la familia, deberíamos observar cómo se comunican entre ellos. Y es muy interesante porque hay muchas cosas, bueno, sabemos que la comunicación no solo es verbal, también es a través de lo que hacemos o no hacemos, de los silencios que tenemos. Todo comunica, todo lo que hacemos y no hacemos comunica algo.
Y hay familias que aprenden a comunicar bien y por lo tanto sus relaciones son por lo general más sanas. Pero hay familias que no saben comunicar, no aprenden a comunicar bien y sus relaciones se ven más enfermas, ¿verdad? Muchos problemas relacionales son precisamente a causa de la comunicación, digamos una mala comunicación. Ya sea que el que codifica, el que envía el mensaje, no sabe hacerlo, no toma medidas para que se comunique bien, ya sea el que lo recibe no lo recibe bien, o ya sea porque el mismo mensaje sufre alteraciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan del jueguito del teléfono descompuesto? Pues es una ilustración muy clara, ¿no? De esto. Lo que dice el primero después de 10 ya no es igual. La comunicación fue trozándose, cambiándose, y a veces son cosas totalmente absurdas entre uno y otro, porque el juego consiste en captar un mensaje y decirlo como lo escuchas. Pero entre un pequeño cambio y otro pequeño cambio, a veces son cosas totalmente distintas y absurdas, ¿no? Pues esto en el juego nos da risa, pero en la vida real causa muchos problemas. Una mala comunicación causa grandes problemas familiares. Por eso, un aspecto que deberíamos trabajar en estos tiempos de familia, que es la Navidad, es también la comunicación, mejorar la comunicación, ¿verdad? La comunicación para que se mejore debe ser intencional. ¿Y qué quiere decir esto? Comunicar no solamente es lo funcional, ¿verdad? Lo ponemos aquí en esta filmina. Eso se parece al trabajo. El trabajo es comunicar de manera funcional. Quiero esto. Ah, ok. ¿Cuántas copias? 5. Ah, ok. Ya aquí está. Eso es funcional. Y desgraciadamente a veces la comunicación en nuestra familia es así, es muy funcional, ¿verdad? ¿A qué horas te vas? ¿A qué horas llegas? ¿Qué comes? ¿Qué quieres ver? Muy funcional. No hay una intención detrás de todo eso. Es meramente convivial, funcional, como en el trabajo, de hecho. Pero la comunicación familiar debería ser más intencional. Es decir, cuando yo comunico, tratar de crear lazos de manera intencional con quien comunico. Fíjense, la comunicación con sus amigos, ¿cómo es? No es meramente, sí, tiene que ser un aspecto funcional, organizarnos. ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacemos así? Ok, muy bien. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Los regios sí entienden, ¿verdad? La carnita. ¿Se hace o no se hace? Pues sí, pero hay mucho funcional, pero ya que están en la carnita asada, pues es lo que viviste, lo que sentiste, lo que esperaste, lo que deseas. Ya platicas de otra cosa con tus amigos. Ya la organización ya pasó. Ahora se trata de comunicar para entrar en relación. Y eso es a lo que me refiero con una comunicación intencional. De hecho, es semejante a lo que decíamos sobre las razones de la encarnación. ¿Se acuerdan que el Hijo de Dios no solo se encarnó para salvarnos, también se encarnó, dice el catecismo, para manifestarnos su gran amor? Si solo vemos la encarnación como una salvación, pues sería una comunicación funcional. Pero la encarnación es más que eso, es manifestación del amor. Y así debería ser la comunicación en nuestras familias, no solo funcional, no solo necesario, sino también para manifestar el amor. Sabemos que a los hombres nos cuesta más comunicar con palabras, que sí comunicamos mucho sin palabras, y deberíamos hacer un esfuerzo de comunicar de manera más intencional con palabras. Porque, bueno, a las mujeres se les da más fácil comunicar con palabras, parece ser, ¿verdad? Y entonces hacer también ese esfuerzo de comunicar de manera intencional con lo que hacemos y con lo que decimos con palabras. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna queja, pregunta? Sí, por allá, la hermana. Mientras les voy a ir cargando las presentaciones a los que están en el chat, en el Zoom, para que las vayan descargando ustedes también. ¿De acuerdo? Sí, hermana. No sé si entendí bien, pero cuando nos hablaba de la encarnación de Dios y que Él vino a hacerse hijo, no entendí si que uno de los puntos era para aprender a ser hijo, o no sé si a lo mejor no estaba hablando de él,
pero después dice que él dice, bueno, tenía 10 años, me debo ocupar de las cosas de mi padre, y de hecho él siempre ha sido hijo, entonces, Sí, pero no como humano. Sí, de hecho, él es el hijo por excelencia, ¿verdad? Pero al hacerse hombre, entre comillas, aprende a ser hijo como hombre. Y por eso decía yo, en realidad, el Hijo de Dios se hace hijo para enseñarnos a nosotros a ser hijos, porque él ya era hijo, pero se encarna para enseñarnos a ser hijos como humanos, a ser hijos del Padre. No sé si es explícito lo que estoy diciendo. De hecho, es lo que dice el catecismo aquí, miren, en el párrafo 458. No, perdón, en el 59. Dice, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, en el sentido de ser hijos, en el Hijo, ¿verdad? Tomad sobre vosotros mi yugo, aprendan de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, etc. Y el Padre en el monte de la transfiguración dice, escuchen. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Bueno, lo dice de una manera como entendida. Es decir, un modelo de santidad en el sentido de ser hijos. Si aprendemos a ser hijos, es porque Jesús nos enseñó cómo es ser un hijo del Padre. El que es igual al Padre y que es el Hijo eterno del Padre, nos enseña a ser hijos del Padre. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a detenernos aquí. Pues yo los invito a meditar en este sentido que decía en la presentación. Considero a mi familia como un lugar de máxima espiritualidad, como dice el Papa Francisco, como un lugar de encuentro eminente con Dios, porque bueno, estas fechas por lo general son fechas familiares, ¿verdad? Vivimos todo esto en familia. Considero que todo esto que vivo en la familia puede ser, no forzosamente, pero puede ser un lugar donde viva de la presencia de Dios. En todo caso, Jesús al encarnarse asumió una familia y nos enseñó a vivir en familia, ¿verdad? Qué curioso porque él asume una familia y bueno, los evangelios nos dicen mucho sobre lo que él vivió a detalle en su familia, ¿verdad? Pero precisamente asumió una familia humana, una familia como la de cualquiera de nosotros. Hacía lo que hacía cualquier familia, comer, etcétera, etcétera. Si la hermana tiene otra pregunta. ¿No es difícil encontrar a Dios en la familia cuando eres la única persona que está dirigida hacia Dios? Pues difícil a lo mejor sí. Sobre todo cuando yo tengo un recuerdo de familia en Navidad, que es, o sea, nos quedamos en casa, estaba haciendo mucho frío y eran unos amigos de mis hermanos y estaban todos tomando. Yo ya estaba en los caminos de Dios y digo, pues esto no es Navidad, no están celebrando el niño Jesús. Qué triste. Y me fui a dormir. Sí, en lo verdaderamente humano. Se trata no de cualquier situación, porque hay situaciones que se viven en familia también muy dolorosas, ¿verdad? Situaciones pecaminosas. Y ahí es más difícil ver la presencia de Dios, pero en lo que es auténticamente familiar, auténticamente humano, lo que asumió realmente el Hijo de Dios, el Hijo de Dios no asumió las borracheras, no asumió los abusos de autoridad, pero sí asumió una familia humana, real, concreta, ¿verdad? Todo lo que no es pecado, sí es asumido por la gracia. Entonces, claro que en la familia se dan situaciones pecaminosas, dolorosas, de división. Yo conozco familias divididas, ¿verdad? Terriblemente divididas, pero lo que es realmente humano
a lo que está llamado a vivir esa familia dividida, es lo que asumió el Hijo de Dios. Y entonces yo creo que es más bien esperanza, ¿ven? Porque el Hijo de Dios asumió una verdadera familia, con lo que puede tener de pesado, sin el pecado, pero también redimió el pecado. Lo veremos en otra charla. Muy bien. Pues vamos. ¿Levantar una mano? Sí, es cierto. Mari Evers. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yo creo que también la familia es un lugar o se encuentra vaya, la redundancia, tenemos ese encuentro con Jesús, con Dios, a través de la cotidianidad, de lo cotidiano, del día a día, de los problemas. Si nosotros sabemos y le pedimos al Señor ese discernimiento, que todos los días tenemos situaciones con los hijos o con el esposo, la esposa, pero es ahí justamente con los padres, es ahí en esa coyuntura donde debemos de buscar ese grado de santidad, ¿verdad? Y saber distinguir, pedir al Espíritu Santo, saber distinguir esos momentos claves que nos van a ayudar, no a ser arrastrados por un problema, sino a vivir el problema con esa santidad, ¿verdad? Y verlo como Jesús lo vería, ¿verdad? Es en esa cotidianidad. Lo que no entiendo, a lo mejor aquí, Padre, es a nivel ya de la Sagrada Escritura, ¿por qué nos hace tanta mención de la infancia de Jesús en ese contexto bíblico? Porque no se hace mención de la infancia de Jesús. Esa es la pregunta, ¿verdad? Así es. No se hace mención. Pues tendríamos que preguntarle a Dios, ¿verdad? No sabría yo decir un por qué Dios guardó silencio, pero bueno, nuestro padre Marie-Dominique Philippe, el fundador de la comunidad, decía que los silencios de Dios también hablan. Es decir, si Dios guarda silencio en ciertos aspectos de la revelación, es por algo. Y hay que tratar de entrar en ese silencio que comunica algo, ¿verdad? Pues también es bonito verlo como algo que Dios se reservó para él, ¿verdad? Hay muchos detalles que no sabemos, cómo murió José, cómo le hizo María para llegar ya embarazada a visitar a su prima Isabel, qué pasó cuando ella estaba ahí. Muchas cosas no sabemos y Dios se las guarda para él. Dice la Escritura, lo que ahí está es para su salvación, ¿verdad? Juan capítulo 20, es lo que necesitamos para ser salvados y creer está ahí. No nos dijo muchos detalles sobre la infancia, pues bueno, lo asumimos así también. No sabría decir un por qué, hay que preguntárselo a Dios más bien. Eso. Ok, muchas gracias, Padre. Sí, a ustedes. Me gustó mucho eso de los silencios de Dios, también hablan. Por aquí lo voy a apuntar. Sí, muy bien. Gracias. Nos vemos esta tarde a las 4. Espero que no tenga problemas esta computadora porque está media. Hasta luego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén.